Apenas acaba de nacer cuando el Tajo navega ya poderoso, mordiendo la piedra a través de quebradas y cantiles y creando en su entorno un ecosistema propio. Es el área del Alto Tajo. Vamos a viajar con el río, viviendo las vicisitudes de su tramo naciente. Y lo vamos a hacer con la Maderada, la histórica, irrepetible almadía que año tras año flotaba corriente abajo con destino a los lejanos aserraderos, una vez que los maderos eran cortados en los bosques de estas serranías. La Maderada dio lugar al modelado de la epopeya de los gancheros, los pastores de los rebaños flotantes de troncos, que durante medio año viajaban con ellos desde las torrenteras altas del Tajo hasta las vegas suaves de Aranjuez. Eran otros tiempos, otras artes. La del leñador de hacha, la de noche tras noche, soportando la riezura del invierno en estos parajes, navegando entre rápidos y horcajos sobre los troncos recién talados que en su arrastre eran curados y madurados lentamente por el agua. Quizá hoy navegue solitaria alguna tronca desprendida, heredera última de la noble tradición de los gancheros trashumantes, arriesgado oficio que sembró de cruces la ribera. En algún recodo de su curso, forma remansos, o zancos de color esmeralda, donde la corriente se aquieta y donde reposa la trucha común. La trucha ha sufrido como pocas especies el impacto de los últimos tiempos. Sometida a la contaminación de las aguas y a la competencia de otras especies que le roban el terreno, como la trucha arcoíris y el lucio, ha tenido que retirarse de muchos cursos fluviales y afincarse en los ríos de montaña, en los abruptos nacientes, territorios vedados para otros peces y librados de la contaminación. El río prosigue su derrota aprisionado por calizas paredes. Un personaje de una famosa novela decía que todo gran río siente, habla, vive y que posee un inagotable caudal de sabiduría, inalcanzable para la mayoría, pero deslumbrante para quien sepa desentrañar los múltiples secretos que alberga. No existen dos paisajes iguales en el curso del río. La corriente ya descansa en la amplia tabla o en el quedo remanso y avanza desbocada, abriéndose paso a la fuerza, urgida de ganar la salida, aun a costa de hendir la tierra, de sajarla de parte a parte. La ruta de los gancheros tenía buenos y malos momentos. Descansaban cuando el río hacía tabla y mucho penaban cuando los enormes peñascos, desprendidos desde los altos, estrangulaban la corriente.
Uno de los más difíciles pasos del itinerario era el estrecho del Horcajo, cuando el río tomaba un embocadero sobrecogedor, obligando a los hombres a bregar a fondo, en una combinación de esfuerzo y experiencia que, si bien casi siempre culminaba con éxito, otras sepultaba bajo las aguas áridas del Tajo a alguno de los nómadas del río. La erosión de los altos muros que flanquean al río forma en las abruptas laderas balconadas de tierra que sirven de asiento a los pinos laricios, árbol muy abundante en el Alto Tajo. Con toda probabilidad, estas pinadas fueron introducidas por el hombre, puesto que la zona originariamente se hallaba bajo el dominio de la encina y de las especies a ella asociadas, como el quejigo y el boj. Los altísimos despeñaderos de la cabecera del Tajo parecen diseñados para los buitres, que cuentan aquí con idóneos reposaderos. El buitre era antaño la prolongación misma de la sociedad, de una sociedad rural que no conocía expresiones como residuo o despilfarro, de un mundo en el que él se encargaba de apurar hasta las últimas consecuencias, la máxima, según la cual todo tenía alguna utilidad. Por eso el buitre es un ser extraño en los tiempos que corren. Su filosofía, ahorrativa, recicladora, sintoniza escasamente con la marea urbana y consumista de hoy, en la que todos los productos son efímeros y en la que los residuos se multiplican hasta convertirse en problema. Y, sin embargo, pese a tanto desecho y despilfarro de la moderna sociedad industrial, el buitre se enfrenta con serias dificultades. Porque los residuos que él conoce no son el automóvil usado, ni el electrodoméstico tirado, ni el sinnúmero de trastos inútiles, sino las caballerías que se descoyuntaban en los despeñaderos, o los rebaños de merinas que trashumaban hacia los puertos de montaña, entre océanos de mieses, abandonando en las cunetas las ovejas muertas para pasto suyo, o los restos de cadáveres que dejaban el lobo y las águilas. El viaje prosigue ahora sobre una mansa superficie. Para los gancheros era todo un alivio atravesar uno de los brazos en los que el río toma una llanada y se desliza suavemente, haciendo tabla, al decir de los viejos faeneros fluviales. Era el momento de reponer fuerzas antes de volver a bregar entre los raudales. El río marcha ahora, flanqueado por una pista que nos induce a meditar acerca del riesgo que las vías de comunicación entrañan sobre los lugares salvajes. Las pistas, las carreteras, abren evidentemente nuevas posibilidades de comunicación, pero por desgracia no son siempre utilizadas correctamente, convirtiendo zonas vírgenes en irreconocibles unos años más tarde. En uno de los márgenes del río se encuentra un edificio en ruinas. Corresponde a una de las antaño llamadas fábricas de luz, pequeños altos que otrora proliferaban y que fueron arrinconados por las grandes presas. Las pequeñas fábricas simbolizan todo un mundo de viejos ingenios, adaptados al entorno y arrumbados por el empuje de los tiempos. Sobre estas sencillas técnicas existen hoy amplios movimientos de reintroducción, basados en la idea de que muchas veces la escala reducida es preferible a las grandes estructuras.
En el paisaje, extraño a veces, fantástico siempre, descubrimos las huellas del pasado geológico del río y su comarca. En la época de los plegamientos alpinos, se formó aquí un macizo calizo de enorme espesor, sobre el que discurría la red fluvial. El material calizo es sumamente blando y moldeable para un agente tan incisivo como el río, que ha actuado de cortafrío sobre la roca, profundizando en ella metro a metro, hasta conseguir tallar esta prodigiosa angostura. El paso del tiempo y del agua modeló el paisaje. Mientras el interior de la masa caliza se ahuecaba por efecto del fenómeno kárstico, plagándose de cuevas y de simas, en el exterior se cincelaban murallones y se esculpían aceradas agujas. El curso fluvial progresa entre zócalos de mimbreras y choperas. Es la ribera, la valiosísima pantalla vegetal que acompaña al río en todo su recorrido y que lo protege contra las avenidas y las embravecidas del agua. La vegetación ribereña colabora, además, en la fabricación del plancton del río y alberga y cuida a sus muchos habitantes animales, grandes y pequeños. La elevada oxigenación de las aguas del Alto Tajo garantiza la vida de los minúsculos seres que se mueven entre ellas. Uno de estos es la pulga de agua, cuya fantástica capacidad para multiplicarse la convierten en alimento básico de la numerosa fauna subacuática. También proliferan las larvas de insectos, como las de mosquitos, que se mueven como pequeños látigos. El ditisco es un inexpugnable submarino que devora insecto tras insecto, causando verdaderos estragos entre la fauna sumergida. La anotonecta es también un formidable cazador. En el remanso ha localizado un inagotable botín de pulgas de agua y se entrega tranquilamente a la tarea de escoger las mejores piezas. El cangrejo de río, el que hasta hace una decena de años reinara en los lechos de los cursos ibéricos, hoy ha sido radicalmente eliminado de todos ellos, diezmado hasta la exterminación. La causa de tal desastre estriba en una peste, la afanomicosis, de origen incierto, pero al parecer provocada por la introducción en nuestras aguas continentales de un cangrejo perteneciente a una especie distinta, traída de allende las fronteras. El cangrejo cumplía un importante papel en el río. Era él quien se encargaba de devorar los cadáveres, impidiendo que se pudrieran y afectaran a las aguas. Era él también quien araba el lecho del río, segando las plantas y evitando así que prosperaran en exceso con la consiguiente presión sobre el oxígeno del agua. Era él, en fin, nutrimiento principal de muchos predadores, completando el cuadro biológico del río. Actualmente se llevan a cabo trabajos para erradicar la peste que ha acabado con nuestros crustáceos. Sin su presencia, los ríos españoles han perdido una de sus piedras angulares.
El Tajo fluye ahora mansamente antes de penetrar nuevamente en los rabiones. Aprovechamos para recapacitar acerca de la importancia máxima de la protección de los nacientes. El río que nazca perturbado o contaminado prolongará su deterioro a lo largo de muchos, a veces cientos de kilómetros, razón por la cual el entorno de la cabecera de los ríos debe ser especialmente preservado. A medida que el río avanza entre paredes de roca y de vegetación, engrosa su curso con aguas de diverso origen. Las más provienen de lluvias que se infiltran en el terreno cavernoso y afloran de nuevo más abajo en forma de manantial. Otras son regueros superficiales que bajan en cascadas y precipitaderos, viniendo a sumarse a la corriente del gran río. El más importante tributario de todos ellos es el Gallo, en otros tiempos famoso río cangrejero, que une sus destinos a los del Tajo en el paraje conocido como Puente de San Pedro. La trucha arcoíris fue introducida en Europa hace un siglo, habiéndose adaptado perfectamente a nuestros ríos, a la vista sobre todo de su mayor tolerancia hacia las condiciones de temperatura y calidad del agua. Ello le ha hecho prosperar, habiendo incluso desplazado a su pariente, la exigente trucha común, de muchos de sus cuarteles primitivos. Es además especie sumamente adaptable a las piscifactorías, en donde se reproduce con facilidad. El entorno boscoso de la cuenca alta del Tajo favorece las precipitaciones. Todo un rosario de cascadas, arroyos y manantiales vierte al río desde las alturas y se incorpora al caudal principal. La importancia de este depende, pues, de los aportes de múltiples aguas de montaña, producidas merced a la combinación de monte y de bosque. En la comarca del Alto Tajo, el paisaje se hace historia en los muchos castillos que jalonan el territorio. Uno de los más esbeltos es el de Arbeteta, construido en el siglo XV y atalayado sobre la roca a la que prolonga. El castillo, que contempla el tiempo desde las cuencas vacías de sus ventanales, nos habla del pasado fronterizo de la zona,
y de las leyendas que la adornan. A partir del puente de San Pedro, se extingue la pista forestal y el río, con la mayor fuerza que le proporcionan sus nuevos caudales, acomete el camino hasta Ocentejo. El río se encuentra así consigo mismo, con su soledad, tras el lento abandono de sus márgenes por parte de sus escasos ocupantes, molineros, pescadores, cangrejeros, salineros. Poco a poco, todos fueron abandonando los pueblos aledaños, Ocentejo, Armayones, Huerta Pelayo. En ellos, el tiempo ha comenzado su acción destructora de las edificaciones. Los líquenes, los hongos, las raicillas de todas clases se asientan en los intersticios, en las fisuras, y lentamente socavan su minúsculo habitáculo. Desmenuzan la piedra y crean una sucinta materia vegetal que sirve para que especies más complejas colonicen el lugar. Los viejos pueblos, testigos de tantos aconteceres, al ser abandonados por sus moradores, se reencuentran con un visitante irrefrenable, la naturaleza, que sin tregua ninguna se apoderará nuevamente de sus antiguos dominios, infiltrándose en las oquedades, trepando por las fachadas y los tejados de las chozas, cubriendo el suelo pavimentado con tapiz vegetal. Progresivamente irá transformando la fisonomía urbana de los viejos pueblos, asilvestrándolos y devolviéndolos a la madre tierra. A los pocos años, el antiguo pueblo posee ya nuevos propietarios, todo un conjunto de seres que se han apropiado de los antiguos villeros. Cuando hayan transcurrido varias decenas de años, nadie podrá reconocer que aquí un día proliferó la vida humana. De esta manera se demuestra que por encima del orgullo humano, del despiadado expolio del hombre sobre los recursos naturales, el largo plazo es el de la naturaleza, que siempre vuelve para reconquistar los terrenos perdidos. Al río le queda ya poco para salir de las hoces y quebradas de su parte alta. Pero antes de ello, ha de acometer el que para los gancheros fuera el más temible de los pasos, el hundido de Armayones, donde el curso se desboca en las más bravías estrechuras. El río es un inestimable regalo de la naturaleza. De modo gratuito, transporta muchas cosas: sustancias minerales en suspensión, peces, materia orgánica recogida a su paso por los bosquetes. Y sobre todo, el río transporta agua. Ese agua que en las ciudades parece un recurso tan simple de captar, simplicidad que depende empero de complejos mecanismos ecológicos, producidos lejos, en las cuencas altas. Allí es donde se crea el agua, ese elemento vital, cuya verdadera dimensión estamos empezando a descubrir
a medida que la sobreexplotación, la contaminación y la sequía están volviendo escaso al más valioso de los recursos naturales. A través del seguimiento del Alto Tajo, hemos visto que el río no es solo un canal que lleva agua de un lado a otro. El río son los bosques de cabecera que lo nutren, el turbión que lo purifica, la ribera que lo protege, la hoya, el recodo y el remanso que lo calman. El río es también el lecho natural de cieno y guijarros y la fauna que habita en él, así como los taludes y márgenes que lo acompañan y delimitan. El río no es, pues, un recurso que pueda ser canalizado y privado de tales elementos, porque la suma de todos ellos es lo que le otorga la categoría de río vivo.